Bienvenidos a Conversaciones en la Sala. Un espacio entre hermanas, amigos e historias reales para volver a creer en la gente. Somos Diana del Pi y Yuri Andrea. Nos encontramos una vez más en la sala con Diana del Pi y con Yuri Andrea. Hola, hermana mía, ¿cómo estás? Muy bien, querida Yuri Andrea, ¿y tú cómo andas? Feliz el día de hoy porque en este episodio tenemos a una súper invitada, como todos nuestros súper invitados, sino que ya está un poquito más arriba del continente, y es nuestra amada Claudia Rivera. Hola, hola. Hola, queridas. Mi Clau, yo quiero que antes de empezar nuestra conversa, y es que nuestro encontrar en el camino ha sido de historias. Nos encantaría que nos pudieras compartir una historia sobre la caña. Entonces te escuchamos. Bien, perfecto. Pues gracias a ustedes por la invitación. Están en la curandería, ya platicaremos más adelante de qué se trata. Y bueno, la historia cuenta un poco de mí y de dónde vengo. Yo vivo en México, en el centro del país, en un estado llamado Morelos. Y en Morelos, una de las actividades principales son las agrícolas, las actividades de siembra. Entonces, la mayor parte del estado de Morelos, que no es la capital, somos mujeres rurales. Hemos crecido en el campo, sabemos de siembra. Nuestras abuelas, nuestros abuelos nos enseñaron a cultivar maíz y caña. Y la historia que les voy a contar es de la caña, porque es la que yo tengo más próxima. Entonces, bueno, aquí en Amacuzac, que es donde yo vivo, sembramos caña, la caña que produce el azúcar y todos sus derivados. Hay ingenios alrededor de la zona que la procesan, pero hay un momento especial que yo aprendí a ver desde pequeñita y tiene que ver con que para que esa caña se transforme de un fruto a su producto final, que es el azúcar, primero tiene que pasar por un proceso de quema. Entonces, vienen los quemadores, así les dicen, que son personas que vienen, delimitan las tierras, las fracciones de tierra, las delimitan con más tierrita y de pronto le prenden fuego. Entonces, ya se imaginarán cómo el fuego consume toda la caña y empieza a arder, todo empieza a arder y ahora lo recuerdo y me emociona mucho porque truenan, es el fuego en su expresión más poderosa, es un tronar, es un estruendo, pareciera que hasta alaridos, ¿no? De la caña, cómo las llamas empiezan a consumir la maleza, empiezan a consumir todo lo que implica dejar pura la vara de la caña. Y el objetivo es que eso la haga más dulce para poderla procesar y más pesada. Porque al aguadarse, al ponerse más pesadita, al hincharse, porque hirvió de dentro, cuando la vienen a cortar, pues está más jugosa para llevársela a procesar. Entonces, para mí, esa imagen, la imagen del fuego, de las cañas, pues representa la resiliencia de la siembra para pasar de un proceso a otro a través del fuego. Entonces, yo desde chiquita aprendí eso. Aprendí que cuando la cosa se pone muy difícil, sigue otra cosa, ¿no? Después va a venir otra cosa. Es un proceso necesario. Les quiero contar que es una saltadera de conejos, una salidera de serpientes, porque pues huyen del fuego los animalitos, ¿no? Huyen del fuego. Ahora, se quema toda la caña, pero no se quema la raíz. Se quema solo lo que está arriba de la tierra, pero lo que está abajo de la tierra se conserva. Y a la siguiente lluvia, que justo estamos en junio, para acá, en mi región están por iniciar las lluvias, a la siguiente lluvia todo ese campo ya quemadísimo empieza a reverdecer, precisamente con las cenizas de todo lo que quedó. Entonces, esa es mi historia y no quiere decir que siempre antes de algo bueno tiene que haber algo malo, ¿no? Una quema, no quiere decir eso, pero quiere decir para mí que la vida es como es y si hay un incendio, pues hay que reverdecer después. Entonces, eso les quiero contar de la caña. Ahora mismo todos los campos están en ese proceso, los ves negros de la ceniza,
y pronto van a empezar a brotar los verdecitos, porque la lluvia hizo su magia. ¿Cómo la escuchan? Wow, Claudia, me parece genial es escuchar también como esta reflexión de esperanza. Ujú, Nos da este mensaje muy especial de saber que, pues como diríamos, por más negro que esté, va a salir el sol. Entonces siempre tiene que amanecer. Y cuando te escuchaba lo llevaba mucho de reflexión hacia mi vida, ¿no? A las cosas que uno muchas veces dice, no, de esta no voy a salir, pero en ujú, realidad, pues sí, sí se puede, solo que hay que tener como mensajes como estos para uno poder empoderarse y verlo de una manera diferente. Pero yo quisiera saber algo, Clau. Yo Cuéntame. soy súper citadina. O sea, Ok. a mí me llevan a pasear por las montañas y soy de las que tiene que ir con una mano de uno y del otro porque se cae en el pasto, se hace esguinces. O sea, yo, la verdad, poco hábil para ese tipo de cosas. Pero también fue porque desde niña, pues estuve siempre en la ciudad. Pero en Ujú. el caso, cuando te escucho a ti, ¿cómo fue esa niñez tuya? Porque creciste en este territorio. ¿Qué magia recuerdas que te haya quedado grabada de esos momentos de tu niñez que experimentaste en tu tierra? Ujú. Pues en general es la conexión con la naturaleza, no es que es vivo en el campo, soy el campo. No es de, bueno, yo habito el campo, ¿sabes? Como quien lo coloniza, sino yo soy parte del campo, de la agüita del río, del canal que pasa al ladito de la casa. Algo que, por ejemplo, les puedo contar es que yo aprendí a no tenerle miedo a los ruidos de la noche, porque el campo es una cosa enigmática por las noches. Hay un silencio tan profundo que el mínimo pisar de un bichito en el campo se escucha, si tú también estás en silencio. Entonces, aprendes a leer el campo, aprendes a leer los sonidos, a respetar la tierra también. Cuando digo respetar, también viene como desde el amor, ¿sabes? De saber que eso que sembraste después te va a alimentar. Entonces, la experiencia es una experiencia muy, muy viva, muy de la piel, muy de bañarte con el agua del canal, saber su proceso. Por ejemplo, les quiero contar eso. En mi casa el agua potable no era entubada, era el agua reposada durante tiempo para que toda la tierrita se asentara y entonces pudiéramos lavar los trastes. Entonces también es entender el proceso del campo. Y bueno, la niñez en el campo es una maravilla. Creo a mí por lo menos me dio un instinto de exploradora. Había una serie hace muchos años eh, llamada la Doctor Queen. No sé si la vieron. Claro que sí, la doctora del Sí, oeste. Sí, yo la vi, yo la vi. sí, sí, la doctora del oeste. Bueno, yo jugaba a que era la Doctor Queen Uy, qué en maravilla, mi yo también veía campo. esa serie. Genial. Sí, sí, la recuerdo. Sí, Wow. y bueno, esa referencia te puedo decir, tenía todo a la mano, o sea, era un pequeño sin ser así de desértico y sin ser así de problemático, pero recuerdas que ella pues usaba mucho las plantas, la naturaleza, así como para cuidar, bueno, esos son los recuerdos que yo tengo de mi niñez. Y creo que son selvas distintas o junglas distintas, ¿no? La Ujú. ciudad con el campo tiene también sus matices. No me parece que sea mejor una que la otra, son experiencias de cada niñez, pero algo también que les quiero contar es que además de vivir en una zona rural, mi casa sí estaba en el campo, o sea, está el pueblo y en el campo estaba mi casa. Entonces, imagínate que los días de campo, de primaria al campo, eran a mi casa. Entonces era como de, ok, descubramos esto, ¿no? No sé, el amanecer, el anochecer. Yo nunca he mirado otra vez las estrellas como en mi casa de la infancia, ¿sabes? Es un globo enorme, como de caricatura, con puntitos blancos arriba, maravillosos. Entonces, creo que si algo me dio el campo es no sé, un arraigo a la tierra y una visión de la vida que aún me persigue, porque todo lo convierto en lo que digo, lo que hago, en metáforas de mi niñez. Me encanta escuchar esta expresión que tienes, es que Ujú, yo soy campo y como dicen ustedes, tengo la piel chinita escuchando tus relatos porque alcanzo a conectar a través de tu voz con esos relatos.
que hacen volar mi imaginación y llevarme a esos lugares y a esos escenarios posibles. Yo sé que Clau tiene dos peques que son su todo, ¿no? Hacen parte de su campo. Entonces, si me lo permites, ¿cómo has transmitido esa sabiduría a este par de chiquis que uno dice, wow, con esta mujer que tienen ahí anclada a la tierra, pero también conectada con el cielo? ¿Cómo has hecho con esto? No ha sido una metodología, ni ha sido consciente, porque al vivirme así, pues es como natural, ¿sabes? Un poco lo que me he enfrentado es a la racionalización de mamá, que también vivió en la ciudad, porque tuvo que ir a estudiar a la ciudad, que ahora tiene otra información, que tiene acceso a muchas otras informaciones que de pronto se contradicen con la vida del campo, ¿no? Como por ejemplo la forma en la que se come, la forma en la que pueden ensuciarse, pero lo que hago es no tener prejuicios sobre ellos, de que la manera en la que se acerquen a lo que a mí me gusta, a lo que yo vivo, sea desde su propia vivencia, ¿no? O sea, por ejemplo, mi hijo mayor, que se llama Mateo, él es muy reservado con lo sucio. A él se ensucia las manos de tierra y ya se quiere lavar las manos. Pero le encanta, por ejemplo, regar las plantas. Bueno, es su vivencia, ¿no? Y Elías, que es el pequeñito, él puede estar jugando en la tierra, echársela encima, meter los juguetes, sacarlos, etcétera, y bien, entonces él también ese es su lugar. Entonces, esa es la forma en la que yo respeto también la realidad que a ellas les tocó, porque también viven ahora con una mamá, con un papá y en un contexto que ya no es rodeados absolutamente de naturaleza o de esa vivencia que yo tuve. Pero, por ejemplo, algo que los dos tienen muy claro es la vida de las plantas. Ellos saben qué plantas le gustan a mamá, ellos saben que hay que cuidarlas, que hay que regarlas. Y como yo les hablo a las plantas, ellos les hablan a las plantas. Me escuchan, ¿no? Cuando las riego, cuando hago, y entonces mamá, buenos días, plantita. Nuestras plantas tienen nombres. Mi bugambilia se llama Nachita, por ejemplo, en honor a una de mis abuelas, y ellos la riegan y, hola, Nachita, ¿no? Una ranita le pone el nombre. Por ejemplo, la primera que se encontraron se llama Sonrisita. La otra se llama Saltarina. Encontraron un sapo chiquitito, miniatura, y le pusieron Paco. Y cuando vamos del jardín hacia la casa, se despiden de él. Hasta mañana, Paco. Que descanses, Paco. Nos vemos mañana, Paco. O sea, ¿son sus mascotas? ¿Las tienen cerca de Sí, tu casa? Ok. sí. Se relacionan con la naturaleza y con lo que su mamá también ama. Apenas ayer justamente Mateo cultivó rábanos. Él los arrancó de la hortaliza que tenemos en casa. Ellos sembraron maíz, ya saben cómo se siembra, cuántos maíces hay que ponerle, cómo crece, ya tienen esa noción de cómo es el campo y de lo que produce. Igualiticos a mí, eso sí, pero bueno, aprenderé. Yuri me ha contado que a finales o principios de este año abriste un espacio de consulta porque uno de tus quehaceres es ser psicóloga. Cuéntanos un poco de esa historia, por favor. Ay, pues fue una historia muy hermosa porque yo me autodenomino curandera con todo el honor del mundo porque tengo un título académico de psicóloga, ¿no? Ese es mi título académico, pero tengo una herencia que esa está en mi ADN espiritual y en mi ADN. Tengo dos abuelas, mis bisabuelas fueron parteras ambas. En México, yo creo que en toda la región de Latinoamérica, las curanderas eran autoridades dentro de las comunidades, no como quien verticaliza el poder, sino como quien comparte su saber con los otros. Y eso hacían mis abuelas. Mi abuela vio nacer a medio pueblo, ¿no? O sea, siendo partera. Y ese quehacer siempre me ha atraído mucho. Entonces, cuando yo recibo la psicología como regalo también del esfuerzo de toda una familia para que una de sus integrantes pueda salir a estudiar, a obtener un título. Conéctense con esta vida rural y el contexto de las mujeres rurales en el acceso a la educación, pues yo fui una privilegiada de ellas. Y en una honra al trabajo de mis abuelas, de mis bisabuelas y de mi familia,
nombré al espacio terapéutico que hoy ofrezco la curandería. Entonces, la curandería es un lugar que nace de mi corazón, pero también de mi herencia y de mi formación profesional, en la que no solo está el saber de la psicología puesto, sino también el enfoque de la comunidad alrededor, de lo que es la psicología, no de, ay, no quiero sonar despectiva con la ciudad, pero hay procesos que se mecanizan por ser tan citadinos, lo voy a decir así, por necesitar tanta gente. Y es como producir psicología, ¿no? Producir salud mental, también como en una cadena. Entonces, en la curandería ese es un principio de la no repetición y hacemos psicología artesanal, le voy a decir así. Qué hermoso término. Los psicólogas y psicólogos ortodoxos revolviéndose, ¿no? Pero revolcándose en su tumba. No, no es cierto. Pero cuando digo psicología artesanal, lo digo con la realidad de las personas que vivimos en los espacios así, en los espacios locales, con realidades que no obedecen a la practicidad de quítame esta angustia, quiero aprender a cómo no tenerla. Quiero solo la herramienta, ¿no? Solo quiero la herramienta y no quiero el significado, no quiero leer el contexto. Hay espacios terapéuticos que repiten esas cosas. En la curandería no. En la curandería amamos a las personas que están en nuestros espacios, aunque eso sea técnicamente incorrecto. Para nosotras es un principio, ¿no? Porque mirarnos, escucharnos es un primer vehículo para conectar con lo humano. Entonces de ahí surgió la curandería y es ahora lo que me dedico con mucha pasión. Están aquí, este es el espacio, uno de los espacios, porque el jardín está allá afuera, ¿no? Pero aquí están, queridas. Sé que ahí estamos. De hecho, yo me he ido a la curandería y he recibido de Claudia ese principio que ella dice curandera, porque me acuerdo que a principio de este año ella me mandó como que un saludo, o no sé si fui yo, bueno, algo pasó que hizo que empezáramos a conversar. Yo ese día estaba medio rota y necesitaba una curandera y llegó la curandera. Ella me envió una receta de amor. Me envió una foto que era un rayito de sol sobre una bugambila y una foto de miel en su casita. Y yo miraba esas fotos y yo decía, yo estoy recibiendo de esta curandería esos regalos y además me voy a tomar el privilegio de leer las palabras que me enviaste. Con esas fotos me dijiste, confío en que en la infinita sabiduría del amor, de la paz y de la compañía se terminarán de acomodar. Y también confío en que la intuición del corazón sabrá cómo situarte cuando un miedo sea para retroceder o sea para tomar fuerza. Y lo tengo ahí para escucharme en esos momentos que digo, necesito ir a la curandería y está a kilómetros de mí, pero sé que está muy cerquita de mi corazón. ¡Qué bonito! Gracias por este principio y gracias por este lugar que he construido también a nivel familiar. ¿Qué otros recursos te acompañan en ese camino? Y por supuesto a las personas que acuden a la curandería. Aquí estoy, esto me puede ayudar. ¿Qué más hay? Ay, pues mira, que lo que reconozco muy lúcidamente, porque habría que preguntarles también a las personas que vienen a la curandería qué más hay, ¿no? Pero las que yo reconozco, la primera tiene que ver con el arraigo en la comunidad, que justo eso, ¿no? Tiene que ver con no alejar a la psicología desde la teoría para las personas, o sea, no alejarla de lo que necesitamos en el día a día. Pero también hay una formación, por ejemplo, una ética feminista, un análisis antropológico de las situaciones, no solo como una persona que viene aislada con sus problemas o con sus etiquetas, sino una persona que también tiene un contexto y que ese contexto cuenta en el padecimiento que tiene en ese momento. Hay también una formación en ecología emocional, que fue lo que trabajamos juntas, y eso creo que me da herramientas que me mueve muchísimo cuando cada persona está aquí. Pienso que esa persona forma parte de mi universo, de mi ecosistema, y que con la mayor calidad, calidez que yo pueda transformarla, es también una forma en la que yo dono para esa persona bienestar para todas las demás. O sea, no es una persona aquí, es una persona raíz que va a dar sus frutos
y que va a convertir esto en lo que vivimos en un lugar más habitable. Entonces también creo que eso es algo que forma parte de la magia de la curandería, ¿no? Esa escucha no solo de la persona física, sino también de su historia, de su contexto, y desde la crítica social al orden establecido, ¿no? Al orden hegemónico, patriarcal o incluso capitalista de la vida, ¿no? Entonces eso van a encontrar acá en la curandería. Además de que siempre huele rico y hay plantitas por todos lados. Ese lugar suena maravilloso, suena mágico, suena transportador y obviamente pues es unas sesiones distintas, ¿no? Lo que veo yo es que has unido tu esencia con lo que has aprendido, de lo que la vida te ha permitido, como tú misma lo manifestabas, tener esa experiencia de tener tu título y unirlo para desarrollar lo que más te gusta. Y me parece hermoso lo que mencionas de estar ayudando a través de una persona a todo su ecosistema. Bueno, y yo aquí no soy la más experta de ecología emocional porque ustedes fue allí donde se conocieron y pues obviamente yo escuchaba a Yuri cuando menciona todo este tema del ecosistema y entiendo algo, pero cuando tú hablas pues es como no estás en tu salsa, estás viviendo, mejor dicho, es que esta mujer encontró el paraíso para mezclar las dos cosas. Pero ¿cómo llega a ti esa ecología emocional? Me imagino que fue un clic inmediato cuando conociste algo, pero cuéntanos un poquito cómo supiste y cómo llegaste a este tipo de herramienta. Pues llegué por influencia de una mujer tótem, yo le digo. Se llama Pilar Lomelín. Ella fue maestra nuestra en el máster. Yo a Pilar la conozco por el camino feminista. Ella descubrí ahí, en ese andar, pues. Y fíjense que es súper curioso, les voy a decir por qué. Porque yo termino la carrera, de inmediato empiezo a trabajar, por allá por el 2012, empiezo a trabajar y tengo la fortuna de trabajar en un espacio gubernamental aquí en Amacuzac, en la instancia municipal de las mujeres. Entonces, cuando eso era una política pública muy, muy endeble, conozco a Pilar Lomelín y a otras magas que ya les iré contando. Y Pilar es ecologista emocional, entonces yo quiero algo de lo que ella tiene. Quiero algo, lo quiero. y no sé si en algún momento la conozcas, Diana, bueno, Yuri seguro que sí la conoce, pero Pili es magia, literal. O sea, Pili encarna el modelo de ecología emocional, pero su propia esencia de caracola de mar, encarna muchas cosas de las que te podemos decir nosotras técnicamente. Entonces yo conocí a Pili y la escuché hablar de ecología emocional, pero estamos hablando que eso tiene más de 10 años. Entonces yo esperé durante mucho tiempo poder tener las condiciones para entrar a ese máster. ¿Y qué crees? Nunca llegaron. Entonces tuve que entrar al máster sin las condiciones, porque entendí que no iban a llegar. Yo las quería muy ordenadas, muy de, tengo el dinero, tengo el tiempo, tengo todo, y resulta que no, que hace falta tener una de las tantas cosas y hacer llegar todas las demás. Entonces, por eso fue posible, por eso llegué hasta la ecología emocional. Y ha sido toda una experiencia maravillosa que ha fortalecido no solo mi saber, sino también mi estar en la vida. Entonces, por ahí la conocí y ahora tengo tantas cosas hermosas de esa formación. ¿Con qué emoción podrías definir esos 2 años que estuvimos compartiendo y que creo que siguen integrándose porque están aún presentes y creo que nos acompañarán por siempre? Una joya que yo aprecio mucho, como mucho más que el título y mucho más que el papel que dice que la cursamos, es amigarme con la incertidumbre. El poderoso mar de la incertidumbre. Navegarla, abrazarla, darle la bienvenida. Y eso me ha sacado unos costales emocionales de pesos encima que no es indulgencia ni tampoco es condescendencia conmigo misma. Pero miren, yo venía de dejar un trabajo estable, un trabajo que además era una posición de poder aquí en mi estado, ¿no? O sea, de ejercicio de poder en este estado. Estaba dirigiendo el Instituto Estatal de las Mujeres. También venía de un segundo embarazo
saliendo también de una pandemia y con muchas preguntas de la existencia, ¿no? Claro que sí. Entonces, si pudiera decir una emoción, lo transité desde la incertidumbre como una amiga maravillosa y como una aliada en mi camino para vivir libre, Yuri, porque justo la incertidumbre del no saber, del no saber cómo estar, para mí había sido un obstáculo en la vida, un amarre, es más, un aquí me quedo antes de que, aquí me voy a quedar en este rinconcito de la seguridad antes de lanzarme hacia un proyecto, una idea, una decisión. Entonces, la incertidumbre me enseñó a conocer la libertad. La incertidumbre, obviamente, trabajada adaptativamente, ¿no? Por Desde un supuesto. lugar en el que produce más bienestar que malestar, sin negarlo, ¿no? No siempre todo es maravilloso de, ay, lo voy a hacer y a ver qué sale, porque la incertidumbre me enseña libertad. A veces tiemblo también. Cuéntame un poquito de esas magas que encontraste. Ok, pues mira, Pili fue la primera maga que encontré, pero junto con Pilar viene ahora una gran amiga mía también, que se llama Flor de Cire, que ellas para mí eran como mi referente. O sea, imagínense, ¿no? Yo viviendo en Amacuzac todo el tiempo, en un sistema que yo nunca había cuestionado, más que cuando salí a hacer la escuela, la carrera, psicología, empiezo, ¿no? Empiezo a cuestionar un poco, desde mis creencias hasta el tema social, cultural, político, ¿no? Entonces encuentro a estas feministas que empiezan a desordenarme toda a mis 22 años y las hago mis grandes referentes, ¿no? Cuando yo podía, además es un cambio muy extraño, miren, Amacuzac está a 40 o a 40 minutos, una hora de la ciudad de Cuernavaca. Cuernavaca está a 1 hora y media de Ciudad de México. Entonces, muchas cosas que hay en la ciudad, desde el pensamiento hasta los servicios, están muy cerca ahí en Cuernavaca. Entonces, cuando tú vas de las zonas rurales hacia la ciudad, no solo absorbes lo que hay en Cuernavaca, sino absorbes lo que se está gestando en el país entero, porque por la capital. Entonces, conocer a Pilar, conocer a Flor, que es una arquitecta, yo las veía como grandes referentes, pero que no encajaban para nada con mis referentes locales, con todo lo que implicaba pues los roles de género, con todo lo que implicaba el orden de género aquí en mi localidad, ¿no? O sea, para mí a mis 20 y tantos era hora de a ver a qué hora te vas a casar, de ya terminaste la carrera, ahora hay que formar la familia, porque pareciera que era como, te doy permiso, no de una persona en especial, ¿saben? Del contexto. Te damos permiso que vayas, que estudies, pero también tienes que cumplir con un orden y con una sucesión de pasos aquí, en lo local. Entonces, conocerlas a ellas me dio la posibilidad de abrirme otros caminos, como por ejemplo el crecimiento profesional, de ir y trabajar en la ciudad, regresar al campo. Entonces era algo muy bonito porque es ir, trabajas tus 8 horas en la ciudad y luego en el autobús de regreso a tu casa, al arraigo de acá del pueblo, ¿no? Entonces cuando te digo que para mí son magas, porque fueron mujeres que irrumpieron en la sentencia de mi vida, ¿no? En la sentencia cultural o social de mi vida, y para mí fueron referentes que yo nunca había visto, que además ambas las persigue la congruencia, y dices, wow, qué maravilla, ¿no? ¿Me problematizaron mucho? Sí, muchísimo. Claramente, debió haber sido. Sí, claro que me problematizaron mucho. Ahora es lo que soy, ¿no? Ese proceso de problematizar esta persona me hizo hacer la combinación también perfecta entre lo que quiero conservar de las costumbres, ideas con las que yo crecí y lo otro a lo que tengo acceso también, que tiene que ver con la información, con la formación, con la educación. Y bueno, este es el resultado. Pues a mí me gusta el resultado. Me dan de verdad muchas ganas de tener la posibilidad de sentarme algún día en ese espacio. Ustedes pueden notar que Claudia tiene una sonrisa cuando habla, pueden sentir siempre está feliz, siempre está con esta dentadura a flor de piel y con esta hermosa característica de tener la risa presente allí. Y transmite mucha paz al escucharte a uno y al verte, dice uno, wow, qué chévere pensarlo y sentirlo de esa manera. ¿Qué es lo que te hace
en la vida sonreír con el alma? La vida misma, Diana. Es que hay tantos motivos, pero eso, estar viva es una bendición. Y también creo que uno tiene sus propias joyas, ¿no? Con las que tú naciste. Y yo me tardé mucho en reconocer el gozo, la alegría que me habita como parte de mi ofrenda para el mundo. Entonces, no la romantizo, ¿eh? No es que toda la vida me estoy riendo, no es que todo me genera muy bien, no es que todo lo romantizo en, bueno, la vida es bella y salgamos a ver al sol. Claro que no, no es así. Pero también la elección de estar de esta forma en el mundo, la elección de poder decir, hay tantas formas de manifestar lo que soy que, que ¿por qué no la bonita? ¿Por qué no pues eso, la de la sonrisa? Y he escuchado de muchas personas decir eso, oye, qué calma inspiras, qué esto, qué maravilla. Y a lo mejor obedece también a un privilegio, y lo quiero decir, de hacer lo que me gusta. También obedece al privilegio de que ahora mismo tengo un compañero que está atendiendo a mis peques, que tengo una familia que es mi círculo de apoyo. Es decir, creo que no venimos nosotras solas a presentarnos al mundo. La tranquilidad que tenemos también, o al menos la mía, también obedece a otras cosas que están resueltas para que yo esté acá con ustedes, a otras cosas a las que muchas mujeres no tienen acceso. Quisiéramos estar tranquilas, la mayoría de nosotras, pero nos corretean las cuentas, nos corretean los ideales, nos corretean los hijos, nos corretean las responsabilidades. Entonces, creo que parte del cómo soy obedece también a quien tengo alrededor mío, que me hace estar de esta manera. Es todo un mapa con sus jardines, como veíamos, ¿no? Con sus cuestas, sus oasis también, sus desiertos. Es un paisaje que involucra muchas cosas y ahí pues lo hablo desde esa óptica de la ecología emocional que nos acompaña y es vernos como espejitos en ese contacto también con la naturaleza, de ella aprendemos. Mi Sí. Clau, tú siendo la curandera, como diría Rafael, del mundo mundial. Y Clau me entiende cuando hago esta referencia, ¿cierto? Tú siendo la curandera del mundo mundial. Si pudieras recetarle una medicina para el alma a todas las personas que nos están escuchando para que cuiden su ecosistema emocional, ¿cuál sería? Pues a lo mejor va a sonar muy contrario a mi alud de buena vibra. Pero creo que nadie que inicia un proceso de salud empieza sin un malestar. Creo que aceptar el malestar, entender el malestar, vivir el malestar, es una manera de empezar. Entonces, si yo tuviera que decirles una receta es, háganle caso a la incomodidad, escuchen la incomodidad. El dolor es el principio. Entonces, creemos que es al revés, ¿no? Que bueno, ya me dolió mucho tiempo. Bueno, si ya nos dolió mucho tiempo alguna situación, pues puede ser que sea justo el principio de una nueva situación. Cuando les decía que puede ser yo, yo no puedo recetarles un curita de amor para las heridas profundas, ¿no? A lo mejor lo que nos ha dolido es justamente el lugar en el que tenemos que partir, como lo que les decía al principio de la caña. Yo me las imagino a las cañas, hace unos días antes estaban todas verdes, frondosas, es más que quizás hasta las regaron, ¿no? Les pusieron agua y estaban muy bonitas y de un día para otro, bajo el calor de mayo, ahora están bajo grados, ¿no? No sé, más de 100 grados. Yo no me imagino que eso sea agradable para la planta, no me lo imagino así. Entonces mi receta es eso, hablen con el dolor, hablemos con el dolor. Puede ser eso, ¿no? Transitemos la incomodidad. No todos los remedios saben dulce, Yuri. La miel que yo te receté hace unos años o hace unos meses, pues es muy bonita porque sabe dulce. Pero la mayoría de los remedios saben feo. Si eso lo puede decir Elías, por ejemplo. Sí. Claro, y Mateo, que han estado ahí, sí, ellos saben claramente cómo son los remedios de la mamá. Así es.
Mi querida Clau, ¿y qué hace que todavía valga la pena creer en la vida y en las personas? Para ti el día de hoy, ¿qué hace que eso sea así? Es muy compleja la pregunta en el contexto en el que estamos. Yo creo que lo que hace que valga la pena es la posibilidad de la dignidad humana, ¿sabes? Es esa, mira, lo voy a ejemplificar de una manera laboral, ¿no? Cuando viene una persona a la curandería y trae su dolor o trae su conflicto, su bola de estambre hecha bolas, lo que pienso es, ¿qué le pasaría a la vida si esa persona continúa así como está? ¿Qué le pasaría a su vida? No a mi vida, no a la gran vida, no a su vida, a la forma en la que se vincula, a la forma en la que está en una comunidad, en un trabajo. Y justo creo que lo que pienso que vale la pena es la posibilidad de que nosotras o las personas crean en sí mismas, sigan pensando que pese a toda la historia que tienen o tenemos, hay algo posible para cambiarla. Y creo que esa es una habilidad o una esperanza para todas las personas. Si yo no creyera que podemos modificarnos, que podemos cambiar, que podemos volver a nacer después de la quema que nos hacen, trayendo otra vez el ejemplo de la caña, pues no me dedicaría a esto. Entonces, la posibilidad de empezar de nuevo, de encontrarte con otras versiones de ti en el camino, eso me parece que hace que valga la pena continuar creyendo en la vida. Y por supuesto, creo que tengo la idea de que somos eternos, ¿sabes? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A que lo eterno implica que tu existencia es, desde donde existas eres, entonces mejor existir desde la mejor manera posible. Me encanta porque a los lugares que llego me gusta pensar en qué personas los habitaron antes que nosotras. ¿Quién habrá estado aquí en este lugar? ¿Habrán sido animales? ¿Habrán sido personas? ¿A quién otra persona le llamó mío a este territorio que yo estoy pisando ahora, no? Y ahí es donde considero que siempre vale la pena, porque un día yo voy a ser ese eterno para otra persona o para un animalito. Un día yo también voy a ser ese recuerdo nada más al que se va a evocar, ¿no? Y ahí es donde digo, sí, sí vale la pena. Valemos mucho la pena. No está perdida la humanidad. Ay, mi Claudia. Y desde esa eternidad, ¿cómo te sentiste desde la curandía a esta sala? Muy acompañada, también escuchada, y eso se los quiero agradecer muchísimo. Me sentí en casa. Algo que me gusta mucho pensar, y Yuri y yo lo compartimos, es que la virtualidad ha sido un medio maravilloso para encontrarnos. Y Yuri y yo nos saludamos y nos abrazamos a través del micelio que hay bajo la tierra y los árboles. Entonces, ahora siento que ya no nada más estoy en tu árbol, Yuri, sino que ya me metí abajo del cemento de hasta llegar ahí a donde tú estás y a donde está Diana. Entonces me siento muy bien ahí con ustedes, acompañada, escuchada y con este reflejo tan bonito que son ustedes dos para mí. Y bienvenidas también ustedes a este lugar. Y bienvenidos también a todos aquellos que quieran conocerte y que puedan contactarte. ¿Te gustaría compartir tu red social para aquellas personas que estén interesadas en hacerlo? Sí, por supuesto. Tengo un canal de WhatsApp en el que comparto la mayor parte del tiempo que puedo, mis vivencias, lo que va ocurriendo en la curandería, puedo dejárselos a ustedes para que lo puedan compartir y con todo gusto, y pues ahí es donde más interactúo. Mi Claudia Rivera, de nuevo mi Claudia. Mil y mil gracias por habernos acompañado en este episodio. Hermana mía, gracias una vez más por sentarte en la sala y así cerquita de Claudia. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que aquí tenemos historias reales para volver a creer en la gente. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Si este episodio te abrazó de alguna manera, compártelo con alguien que necesite volver a creer en la gente. Nos escuchamos en la próxima conversación en la sala.